Bien, una encuesta de Ipsos Apoyo publicada el día de hoy en el diario El Comercio puede darnos algunas respuestas. Precisamente para comentar esta entrevista se encuentra con nosotros Pedro Tenorio, analista político. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Rosana, muchas gracias. ¿Qué tal si vamos con algunos de los cuadros que se han publicado hoy? Y vamos con el primer cuadro, ante la pregunta, si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Keiko Fujimori, 33%, Pedro Pablo Kuczynski, 16%, Alianza por el Progreso, o sea, César Acuña, 13%, Alan García, 8%, Alejandro Toledo, 5%. Pero también hay otro que señala actitud hacia candidatos y que tiene que ver por quienes definitivamente no votarían por él. Por Keiko Fujimori, 40% no votaría definitivamente. Por Pedro Pablo Kuczynski, 43%. Por César Acuña, 47%. Alan García, 69%. Alejandro Toledo, 65%. Esto es en lo que se refiere con la fotografía el día de hoy. ¿Qué tal si luego más adelante vemos los otros cuadros? Se mantienen, hay movimientos, bueno, sí hay movimientos, ¿no? O sea, César Acuña, 13%. Así es, este tipo de lectura inicial, porque estamos a 119 días de la elección, falta todavía mucho camino por recorrer, lo que nos revela es quiénes en esta etapa inicial, como he señalado, están haciendo las cosas bien, ¿no? Y sin duda, si nos atenemos a la progresión de los últimos 3 meses, César Acuña está haciendo las cosas bien al día de hoy. ¿Cómo es eso? ¿Qué es hacer las cosas bien? Por ejemplo, mostrar algo que el resto de candidatos no están mostrando, como es una actitud distinta, encarnar para un cierto sector esta ilusión de novedad que otros candidatos, que tienen evidentemente más campañas sobre las espaldas, difícilmente pueden mostrar. Pero han habido algunas denuncias que van desde el lavado de activos, el tema de la chica de los 16 años que embarazó, bueno, hace varios años, los golpes presuntamente, bueno, denunciados por su ex esposa, no han hecho mella. No han hecho mella porque el trabajo de campo de esta encuesta es del sábado 5 al viernes 11. Por tanto, ya estaban más que expuestas estas denuncias que hemos conocido y también la presentación de los candidatos en la CADE, que a alguna gente le puede haber parecido importante. Digamos que no podemos saber si hace o no finalmente mella, porque puede haber un sector que se desencanta. No olvidemos que allí, cuando has mostrado el gráfico del antivoto o los que se distancian de los candidatos, Acuña también tiene una progresión podemos consistente, incluso tenerlo, ¿no? Ahí de repente en el cuadro costado, si lo volvemos a ver, 40% anti Keiko, 43, Pedro Pablo 47. No ha frenado pero no su crecimiento. Nada. Creo que el más alto sigue siendo, por supuesto, Alan García. Pedro Pablo en esta encuesta se mantiene. Así es. O sea, digamos, en los últimos meses. O sea, en otras se hablaba de un bajón de 5 puntos, pero en esta de Ipsos Apoyo no. Ahí no pasa ni fu ni fa. Así es, porque si comparamos este mismo sondeo de Ipsos 4 meses atrás, hacia julio, 5, ¿no? Vemos que en realidad Kuczynski no se ha caído como señalaban otros. En esta encuesta no se cae, pero no crece. Y ese puede ser un problema para quienes los rodean hoy, que consideran que para el despliegue, los anuncios y lo que ha intentado hacer el candidato en estas últimas semanas, alguna mejora debió haberse dado, ¿no? Claro, ahora, lo que sí es cierto que no lo estamos viendo en los cuadros es que donde se encuentran más sólidos tanto Keiko Fujimori como César Acuña son en los sectores D, E. Así es, eso es muy importante. Digamos, eso sí es un buen capital político para una campaña electoral. Sí, porque los sectores D y E, que son los sectores menos favorecidos, más empobrecidos, equivalen a un 60% del total de los electores. Entonces, Keiko Fujimori tiene una fortaleza muy importante, precisamente en ambos sectores, desde hace un año. Y César Acuña ha entrado con fuerza, como novedad, un poco avalado por esta historia de éxito empresarial y vinculado al tema de la educación, con una perspectiva emergente, ¿no es cierto? Ha empatado de manera muy, muy positiva. Y allí, sin duda, es un terreno en el que el APRA anteriormente ha sabido moverse. Por tanto, tiene un reto importante en las próximas semanas, porque García ha estado haciendo algunos anuncios más para la clase media, cuando ha hablado de las AFP o de los intereses que cobran las tarjetas de crédito, pero la gente del segmento D y E por lo general no tiene cuenta en el banco, no tiene tarjeta de crédito. Ya vendrá el mensaje para esos sectores, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y bueno, de repente vamos ahora con otros cuadros que son en verdad los que te llaman a la sorpresa, ¿no?
Posibles escenarios en segunda vuelta. Escenario número 1. Quedan para segunda vuelta, suponiendo Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Keiko Fujimori 49% y Pedro Pablo Kuczynski 38%. Si fuera con Alan García, Keiko Fujimori 59% y Alan García 18%. O sea, aplastante, ¿no? Aplastante. O sea, y ahí sí ya casi con 60%. Sí. Si fuera con César Acuña, 51% también, contra 33%. Y contra Pedro Pablo Kuczynski y César Acuña, suponiendo que Keiko pues no tuviera, digamos, situaciones adversas en el futuro, 44% versus 35%. ¿En qué escenario ganaría César Acuña? Si le toca una segunda vuelta con Alan García, 51% con 22%. ¿No? Entonces, nada, señor director, si de repente durante la entrevista podemos ir pasando pues muchos de estos cuadros para que la gente pueda en todo caso ir entendiendo de qué estamos hablando. Rosana, ¿Cómo ves esto? Es atractivo un poco cuál sería el escenario en el caso de una segunda vuelta, pero estamos en diciembre, tenemos una larga campaña por delante. Recordemos que en diciembre del año 2010, es decir, cuando estábamos a 4 meses de la primera vuelta del 2011, en una etapa similar a esta, como ya se ha señalado, los punteros en las encuestas eran Alejandro Toledo y Luis Castañeda, y ambos terminaron cuarto y quinto en la elección anterior. Es cierto, eso dicen, pero y también, ojo, ¿no? Había un candidato que se hizo famoso porque le ganaba a todos en segunda vuelta y no llegó a la segunda vuelta, como fue el propio Luis Castañeda Locio. Claro, pero también nos recordaba también Alfredo Torres hoy día en una de sus columnas que en el 2001 Toledo, con varios meses de anticipación, estaba en el primer puesto y se mantuvo. O sea, digamos, posibilidades. Sí, por supuesto, porque hay un elemento importante aquí. Se ha dado en los últimos 15 años que quien quedó segundo en una elección ganó en la siguiente. Ocurrió con Alejandro Toledo el año 2000, ocurrió con Alan García el año 2006, que había quedado segundo el 2001, ocurrió con Ollanta Humala el 2011, podría ocurrir con Keiko Fujimori, es una posibilidad si se da esta constante. Otro elemento relevante es que quien es considerado por la población como líder de la oposición, también gana. Ocurrió en el caso del año 2000 y 2001, ya, Alejandro pero ¿y ahorita Toledo. quién sería el líder de la oposición? Keiko Fujimori, en un sondeo que hizo apoyo hace 2 meses, claramente es más que García, que ha estado disparando. Así es. Y eso puede favorecer a Keiko cuando vemos al presidente de la República y a la primera dama buscando pendencia y ella respondiendo. Si finalmente sigue ella siendo considerada como la principal opositora, tiene también un gancho de simpatía, un espacio que le será propicio entre quienes crean que ha llegado la oportunidad. Pero en la carrera que se viene vamos a ver también los ofrecimientos digamos, las alianzas, el programa, ¿no? Y las alianzas, que es otro tema. Por ejemplo, PPC-APRA, ¿cómo lo ves? Lo veo como un esfuerzo muy interesante. Yo sé que mucha gente, yo sé que a mucha gente no le gusta o le parece hasta discutible, cuando menos, que quienes han sido agua y aceite hoy se junten. Y si yo hubiera estado de coma por largos años, me despierto y me dicen que ahora en una plancha van García, no lo hubieras esperado. Yo digo que me están tomando el pelo. Pero puede ser un experimento interesante por lo siguiente, porque son partidos que más allá de las fluctuaciones que han tenido en estos años, hacia arriba, hacia abajo, tienen un aparato, tienen una organización. Además, en el caso de Lourdes Flores, va directamente a competir con espacios que hoy son de Pedro Pablo Kuczynski ante la ausencia de otra candidatura de ese perfil. ¿Por qué te digo esto? Porque el PPC siempre fue fuerte en los sectores A, B y C. Y Lourdes Flores en la campaña del 2001 y del 2006 obtuvo 25% con apoyo de estos sectores. Evidentemente ha estado fuera de circulación, pero ella al integrar la plancha de García se va a involucrar en la campaña, y no digo que va a superar a PPK, pero sí va a disputar esos espacios. Sí, pero el sector buscado en este momento, como decíamos al inicio, es el DE. Por supuesto. ¿Cómo van a llegar al DE? Ahí va a llegar García. Esa va a ser la gran batalla. Ahí va a llegar García, o va a intentar llegar con el mensaje que traiga, porque ya se lo ha sabido ganar anteriormente. Y hoy en día quien ha entrado en ese sector de IE con fuerza es el señor Acuña, que el año 2011 fue aliado de PPK y hacía campaña por PPK. Entonces hoy, esos dos, en el caso de Lourdes Flores, porque PPK le dijo no. Mucha gente dice, ¿por qué Lourdes Flores no se ha ido con PPK? La respuesta es muy simple, porque PPK no quiso. Cuando le fueron a tocar la puerta, el señor Kuczynski, con todo derecho, dijo, no, esta vez voy solo. Y probablemente no quiero sancochado, dijo. Así es, alguno estará, o como dice Carlos Meléndez el día de hoy,
ha cambiado al día de ayer, ha cambiado el sancochado del 2011 por la sopa de menudencia de esta campaña. No lo sabemos todavía, quizás es muy cruel una denominación de ese tipo, pero lo cierto es que Acuña ahora ha entrado con fuerza en el DIL, no sabemos si eso continuará en ascenso, se detendrá o finalmente se caerá, porque la campaña va a tener una dinámica intensa. Pero es cierto que esos sectores que PPK los cubría con aliados, hoy los va a tener que pelear con quienes fueron sus aliados, y hoy, Acuña va por sí mismo, y Lourdes Flores y el PPC, que tienen sangre en el ojo por el rechazo de PPK, y que ya anunciaron que se están jugando todo por García, ¿no? Bueno, pero lo que sí está clarísimo es que en 4 meses puede pasar de todo, y nuestro país se caracteriza por ser impredecible. Y además porque esta campaña, que tiene todo este tema de las alianzas y los problemas y las denuncias, va a ser todo menos aburrida. Efectivamente. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa y más adelante regresamos con esta historia también escalofriante y sorprendente respecto a esta asistente o auxiliar de un nido que terminaba pidiéndoles cosas realmente aberrantes a sus pequeños alumnos. Ya regresamos. Mamá, hermano, lo quitamos la ropa, pareja, lo dejamos. ¿Y quién les decía que hagan eso? La Miss Pixie. El secreto de la Miss Pixie habría estado muy bien guardado durante estos 2 últimos años. Un secreto que solo sabían ella y sus pequeños alumnos del nido Divino Niño Jesús del Callao. Sí, en el baño. En el baño le quitamos la ropa y jugar.